Advertencia. El contenido de este video puede herir la sensibilidad del espectador. Se recomienda discreción. Los 7 métodos de ejecución más terribles de la historia. La pena de muerte, pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado, como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales suele aplicarse esta sanción se denominan delitos capitales. Existe un debate legal y filosófico respecto a la pena de muerte. La ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido empleada por gran parte de las sociedades a lo largo de la historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la disidencia política. Actualmente, la situación legal de la pena de muerte varía según las regiones del mundo. Así, ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos, excepto Rusia y Bielorrusia, y la mayoría de los correspondientes a Oceanía, como Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental. La mayoría de los países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que en otros como los Estados Unidos y la mayoría de los estados del Caribe todavía sigue siendo aplicada. En Asia, la pena de muerte está permitida en países como China, India, Indonesia, Corea del Sur, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Irán y Japón. En África todavía se usa en varios países, especialmente de la zona nororiental del continente, así como en la mayoría de los países árabes y en toda la zona de Oriente Próximo. En muchos países donde todavía se aplica la pena de muerte, se usa como un castigo para crímenes de asesinato, espionaje, traición o como parte del derecho militar. En otros se aplica también para castigar delitos sexuales, siendo considerados como tales el adulterio o la sodomía. También se castiga con pena de muerte en algunos estados musulmanes la apostasía, la renuncia formal a la propia religión. En algunos países se utiliza por motivos políticos con la máxima difusión posible, como escarmiento de masas. En 2007, en Corea del Norte, el director de una empresa fue ejecutado como castigo por haber realizado numerosas llamadas telefónicas al extranjero. La pena de muerte ha existido prácticamente en todas las civilizaciones humanas, desde la antigua Grecia, pasando por la Edad Media, donde se perseguía y ejecutaba a cualquier persona por los motivos más irracionales y absurdos, y atravesando incluso el periodo de la Ilustración durante la Revolución Francesa. Es cierto que gradualmente se ha evolucionado hacia métodos menos despiadados y más civilizados como la inyección letal o la silla eléctrica, pero de cualquier modo, la pena de muerte es la herencia más lamentable de la antigüedad. Lo único que dice de nosotros es que no hemos avanzado lo suficiente como seres humanos. Los 7 métodos de ejecución que veremos a continuación tenían por objetivo la muerte, pero se puede decir que superan ampliamente a muchas máquinas de tortura. Número 7. Escafismo. El escafismo era un método de ejecución que utilizaba el Imperio Persa hacia el año 401 a.C., tristemente célebres por ser brutales y sanguinarios, tal como lo describían los griegos, enemigos suyos. Se han registrado algunas variantes, pero básicamente consistía en inmovilizar a la víctima, causarle diarrea y vómitos y untarle todo el cuerpo de una mezcla de miel y leche. El procedimiento consistía en introducir a la víctima en un cajón de madera con 5 agujeros por los cuales sacaba la cabeza, las manos y los pies. El verdugo untaba estas partes del cuerpo con leche y miel para atraer hacia ellas moscas y otros insectos. Al condenado se le había alimentado ya con estos productos, en ocasiones en mal estado, para provocarle diarreas y atraer a muchos insectos que empezaban a alimentarse de las heces para luego ir ingresando en el ano de este y por consiguiente a dejar sus huevos dentro de él, por lo que esa persona se convertía en comida para insectos y moría al cabo de unos días. Número 6. Matrimonio republicano. Se conoce como matrimonio republicano a una forma de ejecución utilizada en Nantes, una ciudad francesa durante el reinado del terror en la Francia revolucionaria. Consistía en atar a un hombre y una mujer desnudos y juntos para ahogarlos en un río. Se practicó durante los ahogamientos en Nantes que fueron ordenados por jacobinos locales como Jean-Baptiste Carrier entre noviembre de 1793 y enero de 1794. La mayoría de las víctimas habrían sido ahogadas en el río Loaga.
Mientras que las ejecuciones de hombres, mujeres y niños por ahogamiento en Nantes no son discutidas generalmente, la naturaleza real de los matrimonios republicanos en particular ha sido puesta en duda por varios historiadores que sospechan que es una leyenda. Los primeros informes de tales matrimonios datan de 1794, cuando el transportista de los ejecutados fue juzgado por sus crímenes. Número 5. Tablón. Caminar por el tablón hasta caer al mar, sin duda uno de los métodos más conocidos por todos nosotros gracias a películas y dibujos animados, método utilizado fundamentalmente por piratas, pero también generalizado al resto de las embarcaciones europeas. El objetivo aquí no era la tortura, por lo tanto, el hecho de caminar por un tablón era más bien simbólico, simplemente los arrojaban al mar para que muriesen ahogados o atacados por tiburones. Caminar por el tablón jugó un papel importante en la tradición pirata de la época. Sin embargo, hay poca evidencia tangible de que el uso de este método de ejecución estuviera generalizado. En realidad, caminar por el tablón era un fenómeno bastante raro. La mayoría de los piratas y amotinados tenían pocas razones para ejercer una tortura psicológica sobre sus presos, ya que normalmente tenían la intención de matarlos de todos modos. Este método no debe ser confundido con el castigo de carena, en el que la víctima se ataba a una cuerda y se hacía pasar bajo el casco del buque por debajo de la quilla. Número 5. Damnatio ad bestias. Damnatio ad bestias o simplemente ad bestias, expresión en latín para decir condena a las fieras, fue un tipo particular de pena de muerte donde los condenados eran mutilados en la arena del circo o arrojados a una jaula de fieras, por lo general leones. La costumbre fue importada por la antigua Roma alrededor del siglo II a.C. desde Asia, donde existía una pena similar desde al menos el siglo VI a.C. En Roma, la damnatio ad bestias fue utilizada como entrenamiento y formó parte de los juegos inaugurales del anfiteatro Flavio. Entre los siglos I y III, esta pena se aplicaba principalmente a los peores criminales y a los primeros cristianos durante las persecuciones, en latín Christiani ad leones, cristianos a los leones. Esta fue suprimida en el año 681. Al condenado se le podía atar a un poste o ser forzado a asumir el papel protagonista de un personaje mitológico despedazado por una bestia. Por ejemplo, el suplicio de Prometeo, a quien un águila le devoraba su hígado diariamente, porque cada día le volvía a crecer. Las fieras eran provocadas por ayudantes que les enfurecían con muñecos, trapos o pinchos. Además de los leones, se utilizaban otros animales salvajes como osos, tigres, leopardos, panteras negras y toros. Las damnatio ad bestias se llevaban a cabo por la mañana o antes de los combates de gladiadores, cuando el público era particularmente numeroso. Fueron presentados por primera vez en el Foro Romano como actitud ejemplarizante, donde al condenado se le ataba a un poste y ante el éxito fueron localizados posteriormente en los anfiteatros. Este método es mencionado como castigo por los historiadores de las campañas de Alejandro Magno. Por ejemplo, en Asia Central, un macedonio llamado Lisímaco, que había hablado ante Alejandro por una persona condenada a muerte, fue arrojado a un león, pero le venció con sus propias manos y se convirtió en uno de los favoritos de Alejandro. Durante la Guerra de los Mercenarios, el general cartaginés Amílcar Barca arrojó prisioneros a las fieras, mientras que Aníbal obligó a los romanos capturados en las guerras púnicas a luchar entre sí y los sobrevivientes tuvieron que enfrentarse a elefantes. Número 4. Águila de sangre. El ritual vikingo del águila de sangre era una de las leyendas más discutidas sobre los vikingos. Se refiere al macabro ritual llamado águila de sangre, que supuestamente consistía en arrancar las costillas a la víctima para sacar los pulmones. El método consistía en abrir la piel de la espalda de la víctima, quebrarle sus costillas y extraer sus pulmones. Las costillas quebradas y los pulmones expuestos emulan la figura de un águila, de ahí el nombre de águila de sangre. La víctima moriría
a los pocos segundos de perforar la cavidad torácica a causa de una hemorragia masiva o la asfixia provocada por el colapso del aparato respiratorio. Aunque no habría sido imposible realizar el águila de sangre, solo alguien muy familiarizado con la anatomía, como un médico o incluso un carnicero, y que tuviera las herramientas adecuadas, habría sido capaz de hacerlo. Para un guerrero, usando una espada de combate, era algo inviable. Las escasas fuentes literarias sobre este ritual, del que no se ha hallado ninguna prueba física, muestra que tanto la víctima como el ejecutor estaban en la cúspide de la jerarquía social, por lo que incluso si se consideraba que alguien merecía la muerte, esta debía realizarse de un modo que equilibrase el daño simbólico causado. Cuando alguien mataba de un modo considerado deshonroso, le correspondía un castigo igualmente humillante para restaurar el honor de la primera víctima y de sus parientes. Número 3. La rueda. La rueda fue un método de suplicio y ejecución empleado en Europa, especialmente en Suecia, Países Bajos, Francia, Italia, Escocia y Alemania, desde la Edad Media y durante la época moderna hasta la última ejecución registrada en 1841 en Prusia. El método era usado como complemento a la pena capital común en casos de delincuencia grave, por ejemplo, traición y homicidio agravado, empleando un elemento de tortura para horrorizar. La primera parte de la tortura consistía en atar firmemente al reo a un banco o a una cruz para acceder con comodidad a las extremidades, tras lo cual el verdugo procedía a romper, mediante una barra de hierro o cualquier otro instrumento similar, todos los huesos y articulaciones del condenado. La operación debía hacerse con cierta técnica, pues era necesario que el condenado no muriera por un derrame interno. No se le golpeaba por eso la cabeza, que quedaba intacta. El objetivo era que las extremidades pudieran ser dobladas y dislocadas por numerosos sitios. Tras esto, el reo era colocado en una rueda de carro, de manera que los tobillos tocaran la cabeza, para lo cual las piernas debían dislocarse hacia arriba, poniéndose los brazos de manera que recorrieran toda la longitud de la circunferencia. Se enganchaba la rueda a un eje que a su vez se clavaba en el suelo, quedando la rueda elevada y en posición horizontal con el condenado sobre ella. Como dato curioso, cabe mencionar que Santa Catalina fue una mártir cristiana que, según la tradición, fue una virgen de Alejandría del siglo IV, dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo. El emperador Maximiano ordenó su ejecución en la rueda, pero cuando el cuerpo de Catalina tocó la madera de la rueda, ésta se rompió según su hagiografía. Entonces el emperador ordenó decapitación. Número 2. Muerte en la hoguera. La muerte en la hoguera o simplemente hoguera es de los más difundidos y utilizados métodos de ejecución en Europa. Está muy vinculado a la Inquisición y a la caza de brujas. La hoguera tiene una larga historia como pena de delitos religiosos como la traición, herejía y brujería. Según el Talmud, la quema que se menciona en la Biblia se hizo por la fusión de plomo que posteriormente era vertida en la garganta de la persona condenada, causando la muerte inmediata. La forma particular de la ejecución por la quema en la que el condenado sufre agonía es más comúnmente llamada la quema en la hoguera. Si el fuego era grande, por ejemplo, cuando un gran número de reos eran ejecutados al mismo tiempo, la muerte a menudo provenía de la intoxicación por dióxido de carbono antes de que las llamas en realidad causasen daño al cuerpo. Si el fuego era pequeño, sin embargo, el condenado se quemaría vivo durante algún tiempo hasta la muerte por el golpe de calor, choque, la pérdida de sangre o simplemente la descomposición térmica de partes vitales del cuerpo. Esta práctica no solo fue puesta en marcha por la Inquisición, que utilizó la hoguera como una seña de identidad para impartir justicia. Sin ir más lejos, en el año 2006, en pleno siglo XXI, 400 mujeres fueron quemadas vivas en Irak, 39 cristianos en Nigeria, 11 personas acusadas de brujería en Kenia fueron quemadas vivas en el año 2008. Juana de Arco se ha convertido a lo largo de la historia en uno de los símbolos de Francia, considerada una heroína militar y santa. Con tan solo 17 años dirigía el ejército real de Francia. Su historia está, como muchas otras, llenas de grandes hazañas que se pueden confundir más con el mito que con la realidad. Lo cierto es que esta mujer francesa se convirtió rápidamente en leyenda por todo lo que supuso para su país.
fue apresada con 19 años, ajusticiada y obligada a retractarse de sus visiones. Cuando Juana de Arco se dio cuenta de que jamás saldría de la cárcel, volvió a mantener sus posturas ideológicas, lo que le costó arder en la hoguera el 30 de mayo de 1431. La historia del último gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, tiene su propia maldición detrás. Perseguido por el rey de Francia Felipe IV y por el Papa Clemente V, fue detenido y ajusticiado en el 1314, acusado de sacrilegio y herejía. Este personaje histórico formuló una maldición para sus captores mientras ardía en la hoguera frente a la Catedral de Notre Dame. Un año después, tanto el rey como el Papa habían muerto. Miguel Servet, el gran científico y teólogo español nacido en Aragón, participó activamente en la Reforma Protestante. Fue acusado de herejía cuando reafirmó su pensamiento en contra de los postulados clásicos de la Iglesia. Lo curioso es que Servet fue quemado vivo 2 veces. De la primera consiguió escapar. Fue en octubre de 1553 cuando lo sentenciaron a muerte en la hoguera. Servet, antes de morir, publicó Restitución del Cristianismo, donde recogía sus ideas humanistas y la primera descripción de la circulación de la sangre entre el corazón y los pulmones. La madre de las matemáticas, la gran Hipatia, contribuyó a la ciencia matemática de muchas maneras, destacando en el campo de la astronomía. Los cristianos en plena cuaresma se abalanzaron sobre ella mientras regresaba a casa. La golpearon y la descuartizaron para posteriormente quemarla viva delante de toda la población, incluidos sus propios alumnos. Giordano Bruno, este astrónomo italiano, mejoró el modelo copernicano al proponer que el Sol era una simple estrella y que el universo debía tener infinitos mundos y planetas. Pero esa no fue la causa de la muerte en la hoguera, fueron sus visiones teológicas las que le llevaron a ser acusado de hereje. Rechazaba las imágenes de santos y solo llevaba un crucifijo. Fue denunciado a la Inquisición por el noble veneciano Giovanni Mocenigo. Tras más de 9 años en la cárcel, el Papa Clemente VIII, sin hacer mucho honor a su sobrenombre, ordenó que fuera llevado a las autoridades seculares para su ajusticiamiento. Es importante recalcar que la Iglesia nunca imponía directamente estas penas de muerte. Le pasaba esta responsabilidad al poder civil, aunque sin apenas posibilidades de decidir nada. Fue quemado vivo el 17 de febrero de 1600 en el campo de Fiori de Roma. Girolamo Savonarola, este religioso dominico florentino, llegó a ser el mandamás de Florencia tras acusar de corruptos a los Medici. Fueron famosas sus hogueras de vanidad donde los invitados arrojaban todo tipo de artículos de lujo al fuego. Paradójicamente, y tras enfrentarse al Papa, al acusarle de corrupto, fue condenado a la hoguera por un tribunal de la Inquisición y la inclusión de su obra en la lista de libros prohibidos. Previo a la hoguera fue pasado por el garrote vil. Se cuenta que sus restos tardaron en quemar y fueron dejados en el fuego hasta ser convertidos en cenizas para evitar que sus partidarios los trataran como reliquias. William Tyndale, este inglés, fue una de las figuras claves de la Reforma Protestante. Osó escribir una traducción al inglés del Nuevo Testamento y eso le llevó a ser perseguido por las autoridades eclesiásticas. En mayo de 1535 fue capturado y encerrado en Amberes tras difundir su libro. El 6 de octubre de 1536 lo amarraron a una estaca y tras ahorcarlo lo quemaron para escarmiento público. Número 1. La guillotina. La guillotina, el invento infernal de la Revolución Francesa. En 1789, el médico Joseph-Ignace Guillotin propuso un nuevo artefacto para que los condenados a muerte fuesen ejecutados sin sufrimiento y sin discriminación de clase. Durante el antiguo régimen, las autoridades trataban de conseguir la obediencia a la ley y al rey absoluto a cualquier precio, y para ello recurrían a una justicia ejemplarizante, pensada para aterrorizar y escarmentar en carne ajena a la población. Un elemento fundamental de este sistema era la pena de muerte, que se aplicaba de forma habitual y además iba precedida de horribles suplicios para el reo, con el pretexto de arrancarle una confesión. El 10 de octubre de 1789, un médico de 50 años llamado Joseph-Ignace Guillotin presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley también en los asuntos del derecho penal. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, sean cuales sean el rango o condición del culpable, afirmaba.
Este principio, que ahora parece natural, era revolucionario en Francia y tardó años en ser aprobado en el resto de los países. Guillotin no ponía en cuestión la pena capital. Su propuesta consistía en igualar las penas y a la vez humanizar su aplicación. Para ello, propuso extender el método de la decapitación, hasta entonces privilegio de la aristocracia, a los reos de todas las clases sociales. Al mismo tiempo, a fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos en el uso del hacha o de la espada, proponía emplear un aparato cuyo mecanismo cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. En marzo de 1792, la Asamblea Legislativa, en cumplimiento del nuevo Código Penal, encargó al médico cirujano Antoine Louis, secretario perpetuo de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva del nuevo aparato para realizar las ejecuciones. Louis y su colaborador Tobias Smith, un fabricante de arpas alemán, crearon un artilugio que se inspiraba en los aparatos similares que habían funcionado en otros países europeos, pero mejorando su diseño y su funcionalidad con el objetivo de aminorar al máximo el dolor. La guillotina se instaló en la plaza de Grève, frente al Ayuntamiento de París, y fue allí donde el 25 de abril de 1792, Nicolas Jacques Pelletier, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante el nuevo procedimiento. El artilugio parecía destinado a suplir a los verdugos en estos casos de delincuencia o criminalidad común. Pero apenas unos meses después, el 21 de agosto de 1792, fueron llevados ante la guillotina dos reos políticos, dos servidores de Luis XVI, que había sido depuesto del trono tras la insurrección del 10 de agosto, a los que se acusaban de actividad contrarrevolucionaria. Desde ese momento, bajo un régimen de gobierno revolucionario que duraría hasta la caída de Robespierre, casi 2 años más tarde, la guillotina se convirtió en el instrumento y el símbolo de la política de terror que la revolución desencadenó contra sus enemigos interiores, los aristócratas y otros partidarios del antiguo régimen, y como reacción frente a la amenaza de las potencias absolutistas vecinas. Terminado el terror, la guillotina no cayó en desuso, siguió empleándose bajo el Directorio, Napoleón y todos los regímenes posteriores durante casi 2 siglos. La última ejecución mediante este método se produjo en 1977, antes de la abolición de la pena de muerte 4 años más tarde. Entre los más famosos que murieron bajo la navaja nacional, apodo de la guillotina, se encontraban el rey Luis XVI de Francia, último monarca antes de la caída de la monarquía por la Revolución Francesa. Fue ejecutado en la mañana del 21 de enero de 1793. La reina María Antonieta, al igual que su marido, fue condenada a la guillotina, a la que tuvo que enfrentarse el 16 de octubre de 1793. A esta pena también fueron sometidos líderes revolucionarios como George Danton, guillotinado en abril de 1794 por orden de Robespierre, uno de los más destacados revolucionarios devorados por la revolución. En julio del mismo año sería la propia cabeza de Maximilien Robespierre la que rodaría, a pesar de ser quien mandó a la guillotina a enemigos y amigos, siempre por el bien superior de la revolución. Pero su actitud dictatorial fue demasiado del disgusto de sus aliados y adversarios de la convención. Robespierre fue guillotinado junto con otras 2 decenas de colaboradores, yendo todos a parar en principio a una fosa común. Hemos llegado al fin del recorrido de las más brutales ejecuciones de la historia. Algunos de ellos nos parecen tan lejanos que no podemos ver que actualmente también se practican técnicas similares, quizás menos sanguinarias, pero igual de violentas e inhumanas. ¿Sabes en cuántos países todavía existe la pena de muerte? ¿Sabes qué métodos se utilizan en la actualidad? Cuéntanos qué crees sobre la pena de muerte.